Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En el país, según la ONG The Halo Trust Colombia, cerca de 12.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de las minas antipersonal y municiones sin explotar desde 1990. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el año 2006 fue el más crítico. 1.228 personas perdieron la vida por estos artefactos, el mayor número en toda la historia de nuestro país. Y aunque el conflicto vivió un punto de inflexión gracias a los acuerdos de paz con las FARC, lo que redujo de manera importante el número de víctimas civiles y de la fuerza pública, esta amenaza está lejos de desaparecer. En lo corrido del año, con corte al 31 de enero, se han presentado 8 víctimas. Y en las últimas horas, un niño de 13 años perdió una pierna al pisar una mina antipersonal en un resguardo indígena de Murindó, en Antioquia. Su familia y la comunidad afortunadamente lograron salvarle la vida. Pero por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando con las minas antipersonal y otros artefactos explosivos? ¿Cómo avanza este desminado en el país? Pues para hablar de este tema, está con nosotros Joanny Zuluaga, el gerente de operaciones de The Halo Trust Colombia, una ONG que tiene además como uno de sus puntos principales y objetivos principales el desminado humanitario y el acompañamiento de las comunidades más vulnerables. Joanny, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juanita, muy bien, sí señor, muchas gracias por la invitación. No, usted por estar con nosotros, qué bueno que podamos profundizar para tratar de entender todo este tema y pues estos hechos tan dolorosos y tan atroces. ¿Cuáles son las zonas del país, Joanny, más golpeadas por estas minas? Juanita, pues normalmente las zonas más golpeadas por las minas en este momento son las zonas donde mayor conflicto se está viviendo. Es decir, las zonas del sur, del nororiente del país, son las zonas como donde en este momento más se está viendo esta afectación. Sin embargo, nosotros en estas zonas no estamos trabajando, nosotros trabajamos en zonas donde el conflicto ya ha disminuido y si hay una posibilidad humanitaria de que organizaciones como nosotros puedan ingresar. Y así las cosas, hay una cifra reciente que ustedes estén manejando, el número de fallecidos o de heridos por minas. Incluso estábamos mencionando hace un momento 8 víctimas. Sí, señora, sabemos que en algún momento pues, el país se encontraba con un número bastante alto de víctimas. Sin embargo, pues hemos estado trabajando en conjunto con el gobierno nacional, no solamente organizaciones internacionales, sino también la capacidad que se tiene por parte del gobierno para reducir este número de víctimas y las cifras. Esperamos que cada vez más sigan reduciéndose. Joanny, ¿cuáles son las organizaciones delictivas, digamos estas bandas criminales que aún recurren a estos artefactos? ¿Qué es lo que está pasando? Hablemos un poco como del panorama que se está viviendo. Pues, Juanita, sabemos que, pues como colombianos sabemos que se ha venido recrudeciendo como tal el conflicto dentro del país. Sin embargo, específicamente cuáles serían los grupos que están haciendo este tipo de siembras, pienso que es una pregunta más para creo que el gobierno nacional o la oficina del alto comisionado. Creo que como organización, pues nuestro interés principal es poder retirar estas minas de allí, independiente de que quién las está instalando. Pero hablando sobre eso, y esto también me parece importante, Joanny, pues es una práctica que se sigue presentando, pero también pues estamos hablando de que estamos en un contexto, por lo menos con la extinta guerrilla de las FARC, en un supuesto post-conflicto. Es decir, muchas de las minas que pueden estar estallando en este momento son de ese entonces, y es que según también los estudios internacionales y demás, se sabe que en los contextos de conflicto y de post-conflicto, pues esto tiende a incrementarse, estos casos de minas antipersonal. Sí, señora, pues mira, no es tampoco desconocimiento de nosotros que el hecho de que en este momento se están presentando retornos, por ejemplo, a las zonas donde anteriormente las comunidades habían tenido que verse desplazadas, puede ser uno de los indicadores que aumente el número de cifras y de víctimas. Claro que sí, porque pues precisamente por ese contexto y por lo que se dio, por los acuerdos que se dieron, mucha de la gente está pudiendo retornar a algunos sitios. Sin embargo, cifras como tal y de acuerdo a saber exactamente de qué época son las minas donde que se están destruyendo en este momento, sería bastante complejo, pero sí ese sería un punto que puede aumentar el número de víctimas en los retornos de la población. Claro, es que la problemática es tan grande que estas minas pueden durar enterradas y pueden activarse incluso después de 50 años. Joanny, ¿qué cifras manejan ustedes del desminado en la actualidad? Digamos, ¿cómo avanza la estrategia que ustedes están llevando a cabo?
Claro que sí, Juanita. Pues mira, yo puedo darle las cifras que nosotros como organización hemos llevado a cabo hasta el momento. Es decir, nosotros hasta el momento como organización hemos liberado ya entre zonas y municipios, 12 municipios, ¿sí? Entre ellos está Carmen de Viboral en Antioquia, Carmen de Viboral en Antioquia, San Rafael, Abejorral, Nariño, La Unión en Antioquia, Ataco en el departamento del Tolima, una zona también en el municipio de Chaparral, dos zonas específicamente que comprenden, una zona comprende una agrupación de veredas emplanadas, una zona también en Corinto, una zona también importantísima en Vista Hermosa, que era de los municipios, o de los municipios con mayor número de víctimas, Durán y de Santiago en norte de Santander, Puerres y Córdoba en el departamento de Nariño, que hemos venido trabajando. Otros de las cifras, para darle cifras exactas, es la destrucción de, y voy a apoyarme un poco en las cifras, son 1.153 artefactos explosivos. Estamos hablando entre minas antipersonal, munición sin explosionar y artefactos explosivos improvisados que hemos destruido con nuestro personal. Más de 1.200.000 metros cuadrados revisados y despejados. Un total de 416 personas que en este momento están trabajando con la organización en todo el país, sin desconocer también que la organización es una fuente de empleo importante para muchos de los municipios que en algún momento fueron bastante golpeados por la violencia. Y de todo ese personal que trabaja con nosotros, pues el 80% de ese personal es víctima del conflicto. Es decir, viene y proviene de esos municipios donde nosotros estamos trabajando en este momento. Eso es lo que a grandes rasgos ha aportado la organización dentro del tiempo que lleva trabajando acá en Colombia. Sin embargo, para datos específicos o datos mejor, más generales, del todo el desminado en el país, sí, la autoridad nacional creo que puede ser un poco más general frente a ello. Claro, Giovanni, es tal cual lo que usted nos estaba diciendo. Esta es una problemática que sobre todo se concentra en esos departamentos donde pues actualmente también hay unos índices de violencia muy altos como Antioquia, Chocó, Casanare, también Nariño y demás. Y ya entrando, digamos, al proceso, ¿cómo se realiza la desactivación de una mina antipersona? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo funciona todo esto? Sí, señora, pues mira, primero que todo es un trabajo que se hace de la mano con las comunidades. ¿Sí? Somos una organización sin ánimo de lucro, sin fines políticos, ni económicos, ni religiosos, es decir, vamos enfocados en un beneficio por la comunidad y pues, de realizar una acción sin daño también. Después de que nosotros recibimos la asignación de un municipio, vamos, socializamos con la autoridad local y comunitaria, hacemos una convocatoria pública, contratamos personal local de las mismas comunidades que capacitamos principalmente con dos enfoques. Un enfoque que busca más recopilar información, los que saben dónde están o sospechan dónde están estos artefactos son las mismas comunidades, precisamente por advertencia que han recibido en años anteriores, porque escucharon una detonación, porque sencillamente sufrieron un accidente en alguna zona específica de su comunidad. Y capacitamos un grupo de personas para que haga esa investigación. Básicamente nosotros los llamamos equipos de estudio no técnico. Y otro segundo grupo que ya son desminadores, también de la misma comunidad. Obviamente el personal que está a cargo de ellos, y es un personal con experiencia, normalmente de otras zonas del país donde ya estamos trabajando. Que lo que buscan los desminadores son poder ir a esos sitios que previamente el equipo de estudio no técnico ha identificado como sospechosos y marcados, y hacer una revisión centímetro a centímetro de estas zonas, buscando señales con detectores de metales. Básicamente es un trabajo muy, muy riguroso. Nosotros tenemos que tomar cada señal que nos emite el detector como si fuera una posible mina. Muchas veces es simplemente basura, una grapa, una moneda, un clavo, cualquier objeto metálico que está allí. Incluso a veces encontramos cercas completas y eso hace que el trabajo sea mucho más lento. Sin embargo, es la manera que se tiene en todo el mundo para poder encontrar estos artefactos, y posteriormente cuando el desminador encuentra este artefacto, informa a su superior, y su superior ya con una calificación diferente hace la neutralización, la destrucción de este artefacto ya en el sitio. Esto se hace con acompañamiento de las comunidades, de los beneficiarios directos. En este momento tenemos más de 22.000 beneficiarios de ese trabajo que han acompañado ese trabajo en terreno. Giovanni, ¿y cuánto pueden tardar en este proceso? Juanita, es un trabajo muy lento, pero en el cual hemos venido trabajando, como lo mencionaba anteriormente, no solamente Halo, sino
varias organizaciones de desminado, pero un desminador en un día en este momento tiene un promedio de 12 metros cuadrados avanzando. Es un proceso lento y también un proceso bastante delicado. Giovanni, y ya que ustedes trabajan, digamos, aquí mediante esta ONG tan directamente con las comunidades, ahí en esos territorios, ¿qué les dice la población a ustedes cuando ustedes llegan y pues tratan de ayudarlos de esta forma? ¿Qué manifiestan los habitantes de todas estas zonas tan golpeadas por la violencia? Pues mira, es muy bonito porque, como le decía ahora, primero son personas de las comunidades que trabajan con nosotros. Segundo, el 80% del personal actual es víctima del conflicto de alguna u otra manera. Y es muy gratificante poder escuchar la población cuando se acerca a nosotros, a nuestro personal, y agradece el hecho de que la organización o las organizaciones de desminado humanitario puedan liberar esos territorios y que ellos puedan volver a transitar, que puedan volver a cultivar, que podamos abrir la puerta para que otras instituciones puedan llegar con desarrollo a esas comunidades. Pues es bastante gratificante para nosotros poder contribuir a la meta que tiene el gobierno nacional para el 2025 y de igual manera, de esa manera también apoyar a las comunidades de manera directa en terreno, nosotros que estamos allá, porque una cosa es yo decirle, tenemos 22.000 beneficiarios, pero otra cosa es yo conocer los rostros de esas personas que están en terreno y que se acercan a nosotros a decir, mire, gracias al trabajo que hizo Halo y gracias al trabajo que hicieron ustedes, yo puedo en este momento cultivar esta parte o puedo ingresar a un sitio donde anteriormente no ingresaba. Tenemos muchos casos en los que yo le podría mencionar de manera individual, como es el caso de don Ildefonso Montoya en el municipio de Nariño, que pudo entrar y cultivar su espacio, como es el caso de Eden Sauer en el Tolima, que también fue un gran caso, o el caso, por ejemplo, de la comunidad de la vereda La Honda en el municipio de Carmen de Iboral, que estaba completamente abandonada y pudo volver gracias al desminado, el gobierno nacional y la alcaldía y las entidades pudieron llegar con proyectos de vivienda, con proyectos de electrificación, con proyectos de mejoramiento de vías, la escuela volvió a funcionar después de muchos años y pues hay varios casos en los que nos podríamos profundizar, pero es muy bonito. Pues qué bueno y qué importante además que se sigan apoyando pues todas estas labores y estas tareas de desminado. Es la gente que puede volver a caminar, pues que prácticamente puede vivir nuevamente tranquila. Y Giovanni, ¿hay víctimas entre quienes realizan esta peligrosa tarea de ser desminador? Sí, señora. Nosotros también tenemos víctimas de minas antipersonal. Han pasado varias trabajando por acá y en el momento también tenemos personal que aún siendo víctima de estos artefactos, ahora los enfrenta de manera directa en campo. Y sobre lo que ustedes han podido establecer, ¿qué clase de minas están sembrando hoy estos grupos criminales? ¿Qué tecnología tienen? ¿O cuáles son las que ustedes, digamos, de forma más frecuente se encuentran? Perfecto, sí señora. Yo creo que es mejor por ahí la pregunta. Las que nosotros comúnmente más nos encontramos son minas antipersonal con un contenido metálico muy bajo, específicamente para los departamentos de Antioquia, por ejemplo. Un contenido metálico un poco más alto, a diferencia en el departamento del Meta. En el departamento de Antioquia son elementos con explosivo no convencional, es decir, fabricado por las mismas personas que instalan estos artefactos, normalmente en botellas de vidrio o plástico, en PVC, con un contenido metálico muy bajo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, cualquier sonido que emita el detector es importante para nosotros. Mientras que a diferencia, por ejemplo, para el departamento de Antioquia, con una iniciación química en su mayoría. Para el departamento del Meta, por ejemplo, la iniciación de estos artefactos normalmente es mecánica, que hace que prolongue un poco más la durabilidad. De igual manera, en contenedores de fácil adquisición, con botellas, con elementos metálicos, un poco más de metal, que lo que busca con ello es tener un poco más de fragmentación para el departamento del Meta, por ejemplo. Para el departamento de Putumayo encontramos elementos con elementos un poco más convencionales, no tan improvisados, y de igual manera con iniciación en su mayoría eléctrica. Cosas como esas son las que hemos venido encontrando. ¿Cuánta preparación deben tener ustedes como desminadores para lograr entender todo esto y hacer ese rastreo de hectáreas y hectáreas? ¿Cuánto tiempo les toma?
Mira, la capacitación más corta que nosotros realizamos para que el desminador pueda iniciar en terreno dura 3 meses, casi 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente, ¿sí? Esto se hace y adicional a la capacitación que nosotros brindamos, el componente de la Organización de Estados Americanos, que es quien hace el monitoreo externo para el gobierno nacional, nos visita y realiza una verificación en campo de que cada uno de nuestros desminadores cumple con nuestros procedimientos para poder llevar a cabo esta labor. Esa es la mínima, sin embargo, a partir de ahí hay muchas más formaciones. Yo todavía no he terminado de formarme, creo, y llevo dentro de la organización 8 años y un poco más. Giovanni, y volviendo ya, digamos, a los casos más recientes, ¿qué considera usted que es lo que está pasando en zonas como Murindó, en Antioquia y Bojayá, en el Chocó? ¿Cómo entender esto? Estos casos tan recientes, por ejemplo, en Murindó con este niño de solo 13 años que pues, se encuentra con esta mina y pierde una pierna. Mira, Juanita, no solo Halo, sino el gobierno y las demás organizaciones estamos trabajando. Sin embargo, pues no hemos podido y quizás habrán zonas donde todavía no podamos ingresar como organizaciones humanitarias. Y todavía hay minas en el territorio, y pues eso es lo que demuestra el lamentable accidente que se tuvo con este niño. Estamos trabajando fuertemente con el gobierno nacional, con nuestros donantes, que también hay que mencionarlos, para evitar y disminuir esos accidentes al mínimo, al mínimo, al mínimo, al mínimo. Lamentablemente, pues se dio este accidente, pero seguimos trabajando para disminuir. Y una muestra de que todavía hay artefactos sembrados e instalados en el territorio, pues lamentablemente es lo que está sucediendo en este momento. Uy, muy lamentable, es impresionante, Giovanni. En el mundo, ¿cómo está ubicada Colombia en cuanto a esta explosión de minas y desminado? ¿Cómo nos va en esas tareas? Pues mira, Juanita, no podemos desconocer que anteriormente Colombia tenía un ranking bastante alto, estaba muy alto frente a estos números de accidentes. Sin embargo, si lo vemos hoy en día, está muy por debajo. Y como usted lo decía al inicio de la entrevista, pues también se da por el proceso que se dio en su momento, pero también porque, y vuelvo y lo reitero, hay miles de personas que en este momento están haciendo desminado en Colombia, miles. Está la brigada, la Capacidad Nacional, que es la brigada de desminado, que tiene más de 3.000 personas haciendo esta labor. Como organización de desminado civil, conformada por civil, nosotros somos la más grande en Colombia en este momento y somos 446 personas que estamos trabajando enfocados en esto. Y asimismo hay otras organizaciones, HI, que está trabajando campaña colombiana contra minas. Tenemos también la Infantería de Marina, que también tiene un personal que está trabajando en desminado. Y eso creo que es lo que ha hecho que también esté Colombia por debajo y esté disminuyendo ese número en el que anteriormente se encontraba tan alto. Y es sin duda una tarea heroica la que ustedes realizan como desminadores. Finalmente, Giovanni, ¿cómo ve esta problemática en el futuro inmediato? ¿Vamos bien? ¿Nos falta todavía mucho? Mira, Juanita, gracias al compromiso de todas las partes involucradas, yo creo que vamos por muy buen camino, vamos apuntándole a la meta del gobierno nacional, que es poder llegar al 2025 sin artefactos y sin minas antipersonal en el territorio. Es una tarea de muchos años, porque venimos trabajando ya desde 2009 en esto, como organización y apoyando al gobierno colombiano. Es una tarea de muchos años, es una tarea que no es fácil, es una tarea que involucra largas caminadas, largas jornadas de trabajo. Pero vamos apuntándole, como le decía anteriormente, son muchas personas las que están metidas en este cuento, muy comprometidas, arriesgando nuestras vidas también frente a estos artefactos explosivos. Pero yo creo que vamos por muy buen camino, esperamos poder sacarla adelante con el gobierno nacional para el 2025, agradecer y no dejar pasar el hecho de nombrar a nuestros donantes. Nosotros como organización y el sector también se mueve bastante, gracias al apoyo de gobiernos como Estados Unidos, Noruega, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, que están apoyando el trabajo de Halo y de otras organizaciones en el país.
Es muy importante, sin duda todo esto, lo que ustedes hacen es el contexto de una práctica horrorosa prohibida por el derecho internacional humanitario, que además representa un grave problema durante y después de finalizados los conflictos, porque además no hacen distinción entre los soldados, la fuerza pública y las personas civiles. De hecho, según informes del Ministerio de Defensa colombiano, en situaciones de posconflicto, como lo mencionábamos a lo largo de esta conversación, es más frecuente que las víctimas sean personas civiles realizando sus quehaceres cotidianos, lamentablemente. Es el análisis de Joanny Zuluaga, él es gerente de operaciones de The Halo Trust Colombia. Gracias por su tiempo, por todo lo que hacen. Sabemos que usted también es desminador, se dedicó también en algún momento a eso. Gracias de verdad por esta tarea tan ardua, tan impresionante. Ojalá salgamos pues, de estos temas tan delicados en medio del conflicto. Gracias, Joanny. A usted, Juanita, por la invitación, y a los televidentes también muchísimas gracias. Cuídese mucho, que esté bien. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, comenzando semana aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, el cronograma y el plan de vacunación contra el COVID-19 para esta semana, que tiene novedades importantes. Hoy llegó el primer cargamento de 117.000 vacunas de Pfizer bajo el mecanismo COVAX al país. De hecho, Colombia es el primer país de América Latina que recibe este cargamento de vacunas a través de este mecanismo de cooperación multilateral. Hasta ahora Colombia había recibido vacunas de Pfizer y de Sinovac, pero a través de negociación directa. En este caso, finalmente surtió efecto el primero de los puntos de las apuestas del gobierno, que había sido el mecanismo multilateral COVAX para la llegada de estas vacunas, que van a ser utilizadas para ampliar la inmunización de la primera línea de médicos, enfermeras y personal de servicios generales que atiende a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos donde están los enfermos más graves con COVID-19. Además de ello, Blue Radio pudo conocer que en los próximos meses se espera la llegada del resto de vacunas bajo el mecanismo COVAX. Entre marzo y mayo llegarían al país más de 2 millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca en convenio con la Universidad de Oxford, que sería un empuje muy importante para la vacunación en el país. Pero hablando de lo más cercano, tenemos que el próximo domingo llegarán a Colombia entre 1,5 millones y 2 millones de dosis adicionales de vacunas del laboratorio chino Sinovac, es decir, la vacuna Coronavac, que va a los sitios más alejados del país y que además servirá para ampliar la inmunización de los colombianos mayores de 80 años. Sobre ese punto, hoy el Ministerio de Salud hizo ajustes al esquema de convocatoria para las personas que están yendo a EPS, IPS, clínicas y hospitales para vacunarse, ante lo que ocurrió la semana pasada y fueron las inaceptables filas de mayores de 80 años esperando afuera de varios de esos sitios a que los vacunaran. El gobierno decidió que ahora serán las IPS, es decir, las clínicas, los centros de salud y los hospitales más cercanos al sitio donde viven los mayores de 80 años, es decir, con la dirección reportada ante el sistema de salud en Colombia, las que se encargarán de agendar, de llevar a las personas hasta el sitio y de aplicarles la vacuna en esta primera etapa. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.